Bien, entonces tenemos nuestra máquina virtual en la que trabajamos ahora. Es un servidor donde voy a instalar Data Modeler, JDK, bueno, primero el JDK, ¿no? Es lo primero que voy a instalar. El Oracle Express y el SQL Developer. De estos cuatro, los más importantes son el JDK, que sí o sí se tiene que instalar, el Oracle Express y el SQL Developer, ¿correcto? ¿Cómo funciona en el caso del SQL Developer? El SQL Developer es un conjunto de aplicaciones, ¿sí? Les va a llegar o lo van a poder descargar en formato RAR o .zip, o sea, zipeado, y hacemos clic derecho y lo extraemos, ¿no? Una vez que ustedes extraigan, ahí vamos a extraer la carpeta. SQL Developer en realidad no se instala, ¿no? Simplemente es una extracción que se hace. Correcto, se extrae. Y la carpetita que tenemos aquí, la vamos a copiar. Y en mi caso, yo la copié aquí en la C, SQL Developer, toda la carpeta, ¿no? Como pueden apreciar ahí, tiene un tamaño de 627 megas. Toda la carpeta la copiamos en la C. ¿Para qué? Para que desde acá tengamos acceso al ejecutable, al SQL Developer.exe, está el ejecutable. Pero para no estar buscando y todo eso, a este ejecutable le hacemos clic derecho y lo enviamos al escritorio, ¿no? Como acceso directo. Entonces, básicamente la herramienta no tiene ningún tipo de instalación. La herramienta directamente lo que hace es desplegarse, copiamos la carpeta y dentro de la carpeta vamos a encontrar el ejecutable. Este ejecutable lo enviamos al escritorio como acceso directo. Lo mismo ocurre con el Data Modeler. El Data Modeler, de la misma manera, lo desplegamos y lo copiamos, ¿no? Esto de la copia es opcional, no es necesario, no es un tema que nos tenga que malograr la instalación o algo así. Es opcional, simplemente para tenerlo en orden, ¿no? Y el hecho de que yo envíe el ejecutable al escritorio también es opcional, o sea, no es obligatorio, simplemente lo estoy haciendo por un tema de orden, ¿ya? Entonces, como pueden apreciar, las dos herramientas son bastante simples de utilizar, no se instalan, ¿no? Pero sí necesitamos el JDK de Java para poder trabajar correctamente. El que sí se va a instalar, de todas maneras, es nuestro equipo, el Oracle Express. Este sí es un instalador. Dentro de este vamos a encontrar una carpeta llamada disk1 y dentro de este tenemos el setup. Entonces, esto sí lo tenemos que instalar. La instalación de Oracle es siguiente. O sea, no es una instalación difícil. Y en cierto momento nos pide un password, una contraseña, nos dice colocar una contraseña. Eso sí, anótenlo, recuerden qué password están poniendo y todo lo demás, porque es el password del servidor, ¿no? Con el que ustedes van a trabajar. Entonces no se hace muy complicada la instalación por el momento, simplemente es un siguiente, y ya tenemos tranquilamente el despliegue de nuestra base de datos, ¿correcto? Bien. Cuando ustedes terminen de instalar el Oracle Express, les va a aparecer este icono, ¿sí? Y en este icono vamos a poder darle doble clic y ejecutamos el Oracle Express. Si la configuración del equipo es correcta, si se ha instalado correctamente todo, entonces yo voy a poder visualizar
una interfaz de esta naturaleza, ¿no? De estas características. Entonces ya tenemos ahí nuestro Oracle instalado y listo para su manejo. Perfecto, entonces con todas estas herramientas vamos a poder comenzar el trabajo el día de hoy. Lo que quiero saber, por favor, es si tenemos alguna pregunta, algún inconveniente con las instalaciones, algo que todavía no esté claro. Bien, acá tenemos entonces nuestro Oracle Express con el que vamos a ir trabajando más adelante y vamos a ejecutar este de acá, el SQL Develop. Lo ejecutamos. La última versión de SQL Developer está en la versión 18.2, la versión 18, ¿sí? La última versión con la que está trabajando. Muy bien, le damos a aceptar. Esta es la interfaz de nuestro SQL Developer. Es una herramienta básica con la cual nosotros vamos a poder trabajar el tema de este módulo, ¿no? Que es el SQL. Lo que yo estoy haciendo en este momento es trabajar SQL a nivel, o vamos a trabajar en dos etapas. Si bien es cierto, SQL es un lenguaje de programación importante que se debe ver, hay temas teóricos que vamos a analizar, pero de todas maneras, lo que sí nos interesa más es aprender el lenguaje de consultas. Y el lenguaje de consultas es el PL/SQL. Entonces, vamos a tener este módulo que va a ser, digamos, una introducción al SQL, al PL/SQL básico, y tendremos otro módulo después que va a ser un SQL, un PL/SQL más avanzado, ¿ya? En esta parte lo que vamos a trabajar es lo siguiente: conexiones, ¿no? Como pueden ver, acá tenemos todas las bases de datos en esta parte que se van a poder manejar, crear, administrar, ¿sí? Acá vamos a tener una consola de comandos, una consola de actividades, una consola de herramientas con las cuales vamos a poder trabajar. Y abajo, finalmente, está pues el tema de reportes, ¿no? Y como dice acá, informes, es un tema de reporteador. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante.
Lo primero que vamos a trabajar para ver cómo funciona PLSQL, cómo funciona el lenguaje estructurado de consultas, ¿no? Cómo es. Vamos a crear una nueva conexión. Podemos utilizar el botón más, que está acá en la esquina, que es nueva conexión, o podemos utilizar clic derecho, nueva conexión. Perfecto. Como pueden ver, al hacer el clic derecho puedo importar o exportar conexiones o desconectar conexiones. ¿Sí? Entonces ya estamos trabajando acá a nivel de bases de datos. Como ustedes prefieran, con el signo más o nueva conexión, clic derecho, podemos desarrollar nuestras conexiones. Aparece esta ventana, que es la ventana por defecto con la cual vamos a poder desarrollar nuestras conexiones. Recuerden, por favor, que me pueden hacer cualquier tipo de pregunta para ver este tema. Vamos a colocar acá, por ejemplo, una base de datos, ¿no? Le vamos a llamar test-db. El usuario con el que se rige el Oracle, al igual que, por ejemplo, SQL, tiene el usuario SA, no sé si alguna vez lo han visto, el superadministrador, ¿no? El usuario que reina, que gobierna todo el sistema es el SA. En nuestro caso, el usuario para Oracle es el System, o también lo pueden colocar como sys. Entonces recuerden, usuario principal de Oracle, el usuario gobernador de Oracle es el System. Y la contraseña debería ser la contraseña que ustedes han creado, han generado al momento de la instalación. En este caso, yo voy a colocar mi contraseña. La podemos guardar para que se vayan haciendo conexiones en adelante, ¿no? Ya no me esté pidiendo la contraseña si desean, es un tema de cada quien. El nombre del host lo dejamos como está, el puerto con el que va a trabajar lo dejamos como está, y el SID, que es el identificador, lo dejamos como está. Más adelante, en un módulo un poquito, digamos, más avanzado, les voy a explicar cómo hacemos una conexión básica, TNS, avanzada, local, SSH, que son conexiones, por ejemplo, en entornos remotos, ¿no? Roles por defecto, por ejemplo, un sysdba, un administrador de base de datos, ¿no? Por ejemplo, un operador de base de datos, un operador de backup, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que vamos a ir viendo más adelante, ¿correcto? También puedo utilizar autenticación del sistema operativo, como pueden ver aquí, ¿no? Ya no usaríamos un usuario y una contraseña, sino que estaríamos casándonos con el usuario que tenemos en el sistema operativo. También en un módulo más adelante. Entonces acá, nuevamente repito, el nombre de la conexión, system, que va a ser mi usuario, y mi contraseña, la contraseña con la que ustedes han instalado el Oracle. Ahora, antes de conectar o de cualquier cosa se hace el test de conexión, ¿no? Entonces para eso vamos a utilizar el botón que dice acá probar. Está probando, está testeando la conexión. Y como ustedes pueden ver aquí en la parte inferior izquierda de sus pantallas aparece, dice estado, y nos muestra un correo, ¿sí? Un correo. Por favor, si alguien tuviera alguna consulta, alguna duda, ¿sí? No duden en avisarme, por favor. Está correcto. Una vez que probamos y ya hemos visto que está correcta la conexión, le damos conectar. Entonces, como pueden ver, aquí vamos a tener todas las bases de datos que se van a ir creando, ¿no? Las conexiones a las diferentes bases de datos que se están creando. Es muy parecido al hacer un Create Database, ¿no? Bastante parecido, pero en este caso es un entorno visual. Lo que ustedes tienen aquí a continuación viene a ser ya el generador de consultas, que es donde nosotros vamos a empezar a crear nuestras consultas, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar ya nuestras creación de objetos de base de datos, ¿correcto? Entonces, como ustedes pueden apreciar, yo en este momento no puedo escribir, ¿no? No puedo hacer nada, porque
Se supone que todavía no tengo tablas, ¿no? No se ha creado nada, pero el Oracle tiene unas tablas de sistema. Acá están sus tablitas de sistema. Por defecto, ¿no? Son las tablas de sistema por defecto. Eso no quiere decir que esto esté mal. No, simplemente son las tablas que nos trae el Oracle por defecto. Todas las bases de datos, todos los operadores, todos los gestores de base de datos tienen objetos por defecto, ¿no? Tienen procedimientos almacenados del sistema. Acá tenemos, por ejemplo, la carpeta de procedimientos almacenados. Acá debe tener sus procedimientos almacenados del sistema. Tiene sus índices, también debe tener índices del sistema. ¿Está? Tiene las vistas, también deben existir vistas del sistema, o incluso a nivel de tablas en algunas bases de datos tenemos tablas, digamos, de ejemplo, ¿no? O de entrenamiento. Entonces acá tenemos algunas tablas que son del sistema. Incluso podríamos hacer una consulta sobre estas tablas, ¿no? Ahí está, ahí nos muestra, por ejemplo, algunas, simplemente jalando la tabla, ¿sí? Jalamos la tabla y lo ponemos sobre la consulta, ahí está, y nos genera la consulta. Entonces ya podemos ver algunos valores de esas tablas. Muy bien. Hasta aquí ya hemos logrado acceder a nuestra tabla o a nuestra base de datos test. Podemos ver sus objetos, ¿sí? Y acá tenemos algunos elementos importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos elementos de rollback, conexión. Acá tenemos hojas de trabajo no compartida, un borrador, un historial de lo que sucede, y podemos trabajar mayúsculas y minúsculas. Acá tendríamos el botón de ejecución de las consultas, ¿no? O ejecución de los scripts, explicación del plan, que significa las auditorías, las estadísticas de la consulta que estamos generando, etcétera, etcétera. Vamos viendo todo esto poco a poco. Actualmente estamos conectados a nuestra TestDB, ¿está? Y como pueden apreciar ustedes, yo en este SQL Developer tengo dos bases de datos, uno que es prueba y uno que es TestDB. Si se dan cuenta, aquí en prueba no tengo el conectorcito ¿no? Que parece un enchufe, o sea, está desenchufado, está desconectado. Acá sí, ¿no? Acá se ve un enchufito, significa que esa es la base de datos que está conectada. Aquí puedo hacer el cambio y me pide la contraseña, ¿no? Nuevamente coloco la contraseña que se ha creado para esa conexión y mire, me ponen las dos en línea. Me ponen las dos en línea. Pero también podríamos desconectar una, ¿está? Volver a conectar. ¿Sí? Conectamos. Entonces, de esa manera administramos las conexiones o desconexiones de nuestra base de datos. Con esto ya en TestDB, como pueden ver, ya tenemos acá nuestro generador de consultas de TestDB. Ya está activo, ya está conectado. Y con eso nosotros podemos trabajar nuestras consultas. Si por favor tuvieran alguna consulta, alguna duda. ¿Sí? Todo está conforme. Muy bien. Continúo. La clásica para trabajar en nuestro sistema, o lo primero que vamos a aprender a trabajar, es la creación de tablas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer un select asterisco from all tables, ¿no? Esta es una estructura, por ejemplo, que me va a permitir visualizar todas las tablas que existen en nuestra base de datos TestDB.
Ahí está. Estas son todas las tablitas que nosotros podemos encontrar en esta base de datos. Y en realidad son las bases de datos del, perdón, son las tablas del sistema, ¿no? Entonces, CL asterisco from, recordemos, el CL asterisco from para hacer consulta, ¿ya? Vamos a ir poco a poco viendo cómo se hace las consultas con un CL asterisco. Seguidamente vamos a trabajar la creación de una tabla. Entonces vamos a hacer un create table. Se pone el nombre de la tabla, por ejemplo, tabla prueba, ¿sí? Abrimos y cerramos paréntesis. La sintaxis es muy parecida al SQL Server, por lo menos en un 80% de similitud. Solamente hay que verificar las características que tiene los tipos de datos de un motor de base de datos a otro, ¿no? Algunos datos son un tanto diferentes. Entonces en esa tabla prueba vamos a poner, por ejemplo, código. El código puede ser un código de tipo entero y que sea not null. Generalmente los códigos deberían ser de tipo not null, ¿no? Que no estén vacíos. Otro sería, por ejemplo, un nombre de tipo varchar de 30. nvarchar es un tipo de dato que tiene el SQL, pero que no está soportado como nvarchar en el Oracle, sino más bien, como ustedes pueden ver en el IntelliSense, lo puedo trabajar como nvarchar 2. Las características, pues varchar en realidad, las características de esto lo vamos a poder ver en la página web de Oracle, ¿no? Poco a poco les voy a ir mandando la información. Y una dirección, por ejemplo, ¿no? El varchar de 50. Entonces, cuando yo quiero trabajar, por ejemplo, cadenas de texto, puedo trabajar tranquilamente con una variable tipo varchar. Recuerden que aquí la característica que tenemos, a diferencia del SQL, por ejemplo, el SQL de Microsoft dice, ponme Go, ¿no? Y voy a generar lo que me estás pidiendo. Aquí no funciona el Go. Podríamos utilizar al finalizar un punto y coma. Y con eso se ejecuta esta estructura, ¿no? También se pinta, también se le da F5, ¿sí? O el botoncito de acá. ¿Sí? Este de acá que es ejecución, ¿no? Entonces miren, acá salió un mensaje que dice tabla prueba creado, ¿no? O sea, ya tenemos una tabla prueba. Si vemos aquí en las tablas, deberíamos tener en algún lugar la tabla prueba. Habría que actualizar. Acá está, tabla prueba, ¿no? Cuando le hago clic a tabla prueba, me muestra sus características. Me muestra los atributos que tiene esa tabla. Ahí está. Código, nombre, dirección, los tipos de datos con los que estoy trabajando. Incluso me muestra cuánto está pesando, ¿no? Pesa 30 bytes, 50 bytes, ¿sí? Eso poco a poco lo vamos a ir analizando más ahí. Muy bien, a manera de ejercitarse, entonces ustedes también pueden definir, ¿no? Ahora,
Si quiero ver las características de una determinada tabla, como en el caso de tabla prueba, yo le puedo pedir al Oracle que describa. Te digo, describe tabla prueba acá. Describe. Y acá me describe tabla prueba, ¿no? ¿En qué sentido? Lo hace en el mismo sentido que si yo estuviera haciendo clic acá para que me muestre las características de la tabla prueba. En realidad acá tenemos un poco más de información, pero con la sentencia o la estructura describe, podemos ver cuáles son las características de esta tabla. Por ejemplo, acá tengo un SQL Plus Product Profile. Podríamos decir, describe SQL Plus Product Profile. Describe, muéstrame de qué trata, qué hace. Ahí está la información de la tabla Product Profile, ¿no? Muy bien. Para trabajar, por ejemplo, la creación es un create table, y si lo quiero eliminar, utilizamos drop table. Drop table, tabla prueba. Siempre que terminemos una estructura, siempre que terminemos un conjunto de consultas, no se olviden de utilizar el punto y coma. Acá le damos F5 y dice acá, ¿no? Tabla prueba borrada. Entonces, con esta partecita ya podemos definir, hemos aprendido a conectarnos, crear nuestras bases de datos, nuestras conexiones a base de datos, y poder hacer nuestras primeras consultas. ¿Sí? Bueno, por favor, ¿alguien tiene alguna consulta? Listo, todo ok, ¿no? Bien. Voy a crear la tabla usuarios. Dentro de la tabla usuarios voy a tener el nombre del usuario, que va a ser un varchar de 30, y voy a utilizar una clave o un password que va a ser un varchar también de 30. ¿Sí? No se olviden, termino de estructurar y le pongo el punto y coma. Pinto y ejecuto. Ya tengo la tabla de usuarios, ¿no? Si lo buscamos en testdb, posiblemente en la parte final, como no lo veo, refresco